primero estábamos hablando de vacunas recién y queríamos escucharlo y saber si se va a sumar el Senado a pedirle algún tipo de explicación al ministro de Salud, Ginés González García, por toda esta confusión que hay alrededor de la vacunación en nuestro país. A ver, ya nosotros lo hemos debatido en el interbloque y además el ministro, en ocasión del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, se le preguntó por la situación sanitaria y por la vacuna y por la posibilidad del rebrote y dijo que estaba disponible para venir al Senado. Así que nosotros lo estamos esperando y más con estas novedades. Me parece absolutamente imprescindible que la sociedad entera conozca exactamente dónde estamos, cómo estamos, dónde y cómo estamos en la dinámica de la pandemia, en las posibilidades del rebrote y en aquellas cuestiones que pueden ayudar a paliar lo que viene. Una de ellas, naturalmente, es la posibilidad de una vacuna. Ahora, es llamativo cómo hemos mutado, cómo el gobierno fue mutado a través del tiempo. ¿En qué sentido lo digo? Lo primero que hizo el gobierno fue convocar a epidemiólogos, a virólogos, a un comité. Se llamó o se autodenominó a sí mismo un gobierno de científicos y hizo, en mi opinión, lo más grave que se puede hacer con la vacuna, que es politizarla. Es decir, prometer cosas que no estaban al alcance o que no se condecían con las posibilidades. Tener que desdecirse tantas veces acerca de cuáles eran las vacunas que íbamos a tener disponibles en la Argentina. Caer solamente en una opción de vacuna finalmente que tiene estos problemas o estas complejidades, no solo con respecto a la falta de transparencia de los datos y la magnitud de la fase 3 que se desarrolló, sino que se excluyó a los adultos mayores. Y en lugar de dejar hablar a los científicos, que es lo que brinda tranquilidad, seguir hablando políticamente, me parece que es un enorme problema en varias dimensiones. Primero, que ya hemos visto que las cosas que se han dicho políticamente no se han cumplido. En segundo lugar, recordemos que esta u otra vacuna son vacunas que se han ido desarrollando en tiempo récord, saltando, no diría pasos, pero sí años en términos de cómo es la generación, el descubrimiento, el desarrollo de esas vacunas y la producción. Eso ya de por sí, en una sociedad con mucha incertidumbre, genera dudas. Si a eso le agregamos que hay en distintos lugares movimientos antivacunas, en lugar de tener total transparencia y un criterio científico y dejar hablar a los que saben, solamente emitir opiniones políticas con respecto a la vacuna y que solamente hablen los políticos con respecto a la vacuna, me parece que es un desatino cada vez más grande que genera intranquilidad. Y una intranquilidad que necesitamos no solamente a la hora de saber cómo vamos a lidiar sanitariamente con el futuro, sino que de esa tranquilidad depende también qué cauce le podemos dar a la debacle económica que estamos viviendo y a la tranquilidad de la gente para actuar dentro de un contexto previsible o absolutamente imprevisible. Lustó, ustedes pidieron información, digo, desde el bloque opositor, ustedes son el bloque opositor con más representación, ¿pidieron información sobre cómo se llevaron adelante las otras gestiones? Y además tengo otra pregunta, ¿por qué esto no es información pública siendo de lo más sensible y delicado que puede haber, ¿no? Digo, ¿por qué no tenemos acceso, tendríamos que tener acceso a cualquier licitación, pero digo, sobre todo a una compra de estas características o al proceso de negociación con los laboratorios? Porque lo de Pfizer deja muchas dudas también. Mira, Carolina, nosotros en oportunidad del debate de la ley que pidió el Poder Ejecutivo para tener todas las facilidades disponibles para acceder a la vacuna, hemos hecho desde pedidos de informes, hemos hecho las preguntas que correspondían, hemos alertado acerca de la falta de transparencia. La verdad que la respuesta ha sido muy magra, muy poca. Y creo que esto es algo que, a pesar de cómo se autodenominó el gobierno, es algo que ha sido una constante en el accionar. Tanto en el diseño, primero desde las proyecciones originales, ¿sí? Segundo, en cómo fue la apertura de datos. Si vos mirás, una de las cosas que muchos de nosotros reclamamos es que cuando se daban los partes eran partes en PDF, que no se podían, si querés, Procesar, sistematizar. sí, o pasar a un Excel Procesar y para... sistematizar, sí. Que son cosas que no han hecho otros gobiernos, y de inconsistencias temporales en cómo han sido las medidas de política para lidiar
con la pandemia, ¿no? Cuando había muy pocos casos y apenas lamentábamos unidades de fallecidos por día, resulta que teníamos que estar todos encerrados y más adelante estamos abiertos cuando la situación sanitaria es peor, ya lo hemos vivido. Entonces a mí me parece que ha habido, primero, poca rigurosidad y poca convocatoria a poder utilizar la información pública para encontrar colectivamente las mejores alternativas. Ahora Y en el caso no solo la ley que se aprobó tenía un montón de condimentos que a nosotros nos parecían muy oscuros y no adecuadamente explicados y que no había hecho ningún otro país, y se nos acusó de tratar de estar impidiendo la llegada de la vacuna argentina. Sí. Y hay esa ley que otorga no solamente inmunidad, sino que un marco demasiado laxo para el proceso aprobatorio de la vacuna, tal cual lo han manifestado exministros de salud en la Argentina, sino que ahora ni siquiera tenemos esa... Lo que pasa es que hoy, senador, fue muy explícito que nos tengamos que enterar porque el presidente ruso hablaba con una periodista rusa. O sea, si no, ni siquiera estuviéramos en este momento enterados de que la vacuna no está siendo utilizada en Rusia para los mayores de 60 años. O sea, la noticia la dio a la Argentina el presidente de Rusia. Y esto, si lo sabían los funcionarios argentinos, es un delito como mínimo. Es decir, no están cumpliendo con su deber de informarnos correctamente. Nosotros estamos atentos a lo que el gobierno nos informa. Y si el gobierno dice que la vacuna funciona para los mayores de 60 y nos enteramos por el presidente ruso que en realidad no es así, por más que digo en 10 o 15 días la aprueben, es grave porque la verdad que nos quita toda confianza a cómo están manejando esto. Yo voy a sumarte dos cosas. Primero vuelvo al contexto. Es un contexto de una enfermedad nueva, de un virus nuevo, con una vacuna desarrollada contra reloj, cuando ya hay discusiones sobre las vacunas que están comprobadas, calendario obligatorio y que hay un movimiento internacional. Entonces, en este contexto, politizar esto me parece que es de una gravedad inusitada. Pero además de eso, te diría, yo en casi todos los debates me toca participar, sea de la índole que sea, no importa si es sanitaria, educativa, institucional, económica, lo primero que hago es de un gobierno que se desdice en 24 horas de cuándo llegan las vacunas en Argentina y para qué van a servir. Entonces, insisto, no quiero agregar más leña al fuego porque ya suficiente preocupación hay, pero creo que hay que volver a poner esto en el ámbito científico, porque si seguimos manoseando un tema mucho más científico que la evolución de los datos, mucho más duro en cuanto a la ciencia que requiere, que es el desarrollo y la aprobación de una vacuna, y seguimos politizando, y esto es lo que viene haciendo el gobierno desde hace bastante tiempo, sí, magra confianza va a tener la población, inclusive si la vacuna fuera buena y se demostrara que definitivamente es buena. Lustó, justamente sobre la opacidad de la información, digo, más allá, hay que aclarar esto, el discurso antivacunas es profundamente dañino y el discurso anticientificista en general puede generar un daño enorme, con lo cual aquí no se está diciendo nada de eso, pero hablemos específicamente sí de la Sputnik V. La verdad es que hay dudas también porque Rusia tiene un historial de blindaje mediático, digo, básicamente de censura total a los medios de comunicación y a la disidencia. De hecho, el propio Putin está acusado recientemente del envenenamiento de uno de los principales opositores. Con lo cual, ¿por qué o cómo se explica que la Argentina, teniendo desarrollos aquí, con pruebas que se realizaron sobre argentinos, como sucedió con la investigación de Pfizer, con Fernando Polack a la cabeza, ¿cómo se explica que no hayamos podido progresar en eso? A ver, en primer lugar, no es la opacidad del régimen ruso, ¿sí?, sino también el hecho de que la agencia rusa no está precalificada, como ya tantas veces lo explicó Rubinstein, como pueden estar la FDA de Estados Unidos y la ENA. Entonces, cuando una agencia en la cual nosotros confiamos en su objetividad y criterio científico aprueba una vacuna, nosotros tenemos la posibilidad de aprobarla con rigurosidad, de manera más veloz que si la vacuna viene aprobada por un lugar que desconocemos cómo funciona esa institución o tiene contaminantes políticos o geopolíticos a la hora de ser aprobada. O inclusive dudas, aunque no lo tenga. Aunque cuando uno tiene dudas ya genera un tiempo mayor para la necesidad de cerciorarse. Con respecto a la otra pregunta, es muy difícil saber por qué.
¿sí? Porque no estamos adentro del proceso de toma de decisiones. Lo que vemos es la manifestación del proceso de toma de decisiones con la que discrepamos profundamente. Ahora, yo te quiero decir lo que hablé con aquellos que saben de este tipo de negociaciones cuando hace un tiempo largo Argentina anunció que ya había comprado vacunas. Porque hace un tiempo largo Argentina dijo, nos conseguimos 24 millones de tales dosis, 12 de tal, y decían que para el año que viene ya íbamos a estar vacunados todos y entonces ya no iba a tener sentido, no iba a tener impacto en la economía. De hecho, en la discusión de presupuesto, varios de nosotros dijimos, ¿qué pasa si esto no es así? Y no hay IFE, no hay ATP. ¿Por qué no hay contingencias para esto en el presupuesto? Yo te puedo decir lo que me contestaron. Hay dos maneras de comprar, entre comillas, una vacuna. Una es pagarla y adquirirla aun cuando la fase 3 no haya sido terminada y completada. Eso quiere decir que uno compra vacunas a riesgo del comprador. Si finalmente la fase 3 no se pasa exitosamente, uno desperdició la plata. El resto de los contratos que son sujetos a que se tramite exitosamente la fase 3 son una suerte de contrato contingente. Yo tengo un contrato por el cual, si tu vacuna es exitosa, entonces yo la voy a comprar. Eso están haciendo todos los países del mundo, igual que pasaba con los testeos o igual que pasaba con los respiradores. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento de esa larga tira, de esa cola, entra uno? ¿Con qué volumen? ¿Con qué capacidad de negociar? ¿Con qué capacidad de pagar? Y ahí es donde un montón de cuestiones atinentes a la Argentina me parece que la dejan en desventaja. Clarísimo. Y cuando empiece la producción, que requiere producción primero y después requiere logística, bueno, la pregunta es cómo uno se agenció, se aseguró que iba a llegar lo que tiene que llegar. Y eso no es tan sencillo. Ya hemos visto esa disputa. Y la verdad es que Argentina, por una innumerable cantidad de cuestiones, no parece bien parada en eso. Y estas improvisaciones del gobierno me parece que la dejan peor parada. Senador, para cerrar, queremos preguntarle, porque pasó hoy en el Senado, ¿avanza el proyecto de despenalización del aborto? ¿Tiene dictamen en el Senado? Se vota el 29, pero ¿hoy hubo alguna modificación? A ver, primero, Franco, para terminar el tema anterior, sí, estamos todos deseando que haya una vacuna y la que corresponde o las que corresponden en la Argentina, que quede claro. Y todo esto me parece que genera más dudas, inclusive si pudiéramos conseguir las vacunas que los otros países ya probaron, porque genera una incertidumbre, genera tantas dudas que no hace bien al proceso que deberíamos tener. Clarísimo. Con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, hubo plenario de 3 comisiones que estuvieron debatiendo con expertos y después en soledad los miembros de esas 3 comisiones y hoy emitían dictamen, sí, efectivamente, después de un debate que ya se dio en el 2018 y que contó casi solamente en el Senado con 60 expositores. Sabemos que es un tema muy complejo, en donde hay un dilema. Si no hubiera un dilema real, no habría este calibre de discusión. ¿Qué es un dilema? Hay vida por un lado, y yo creo, esta es mi opinión personal, no solamente que ya quedó manifestado con los expositores de todos lados, que hay un problema de salud pública. Podemos discutir cuántos son los abortos clandestinos, pero son centenas de miles. Entonces hay un problema de salud pública, pero además yo creo que hay otro tema que es mucho más importante, que es que en este dilema yo no creo ni que ningún senador, ni que ninguna senadora, ni que ningún diputado, ni que ninguna diputada, y mucho menos el Estado, pueda decirle no al colectivo de personas gestantes o dependiendo de la edad del televidente, de mujeres, no al colectivo, a cada una de las mujeres que se enfrenta a esa difícil decisión. Son los cuerpos y las vidas de las mujeres que gestan las que son transformadas. Y yo creo que frente a esa decisión de ser madre o de no ser madre, nadie con tanta legitimidad, ni capacidad, ni conocimiento de lo que le pasa, siempre y cuando tengan el apoyo y la asistencia del Estado y la posibilidad de hablar abiertamente para tomar su decisión, que cada una de las mujeres